Rota, 10 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 18 grados la temperatura en la ciudad de Rosario, día gris y lluvioso para ver toda la tarde a Gofa TV y Generación Rota. Y ya está con nosotros nuestro amigo y querido hombre del espacio, Juan Igerini. Fuerte el aplauso. Buenas. ¿Cómo le va, estimado? Muchas gracias, muy bien. No me mojé, zafé hoy. Bien. Qué bien. Porque vino con traje de astronauta. Eso, No, mentira. eso iba a decir, igual si anduvieras con traje de astronauta todo el día. No, muy complicado. Son muy pesados. ¿Ah, sí? Sí, claro, acá no. En tierra. En tierra, exactamente. En la luna, que hay menos gravedad, no son tan pesados, pero Claro. acá sí. Claro. No me acuerdo cuántos kilos, pero unos cuantos kilos pesan. Bien, es como Porque llevar a otro humano encima, prácticamente. Es que en realidad es una nave espacial en sí misma, porque con un traje espacial para Súper caminar aislado, sobre claro. la luna tenés que estar expuesto a todas las condiciones muy adversas. Entonces, nada, no tenés atmósfera, nada, tiene que estar preparado para todo eso un traje. Entonces, es como Claro. una nave espacial en sí misma. Mirá, qué loco. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de largo? Bien, yo bien, pero con malas noticias todo el tiempo, que de un poco de lo que vamos a hablar ahora. Así que bueno, es como difícil a veces decir, excelente en este contexto, ¿no? Sí, Sí. sí, total. ¿Qué temas trajiste? ¿Qué vamos a hablar? Porque yo dije uno, pero era nada que ver lo que yo dije. El de la superestrella, ¿cómo era? El de la nova recurrente, Ahí va. después lo hablamos, ese. Pero después, o sea, dejamos ese tema lindo para irnos con algo así más genérico, más Bien. tema general de astronomía. Bien. Al final, y al principio arrancamos un poco hablando de lo otro que nombraste, del tema, bueno, que hoy, por ejemplo, entrando a por ejemplo, en mi feed de Instagram, vimos que hay gente en algunos organismos de los que sufrieron desvinculaciones, porque no sé si fueron despidos exactamente, pero hubo muchas personas que venían trabajando en organismos del Estado y que hoy, a partir de hoy ya no tenían contrato. Ujú. Entonces pusieron fuerzas de seguridad en muchos de los lugares, incluso en el CONICET. Mirá. Para desalojarlos. Cada uno es como que tenían que ir, por lo que tengo entendido, a lo mejor es noticia de hoy, a lo mejor alguno me puede corregir, pero es como que tenían que ir a ver, algunos tenían dudosa su situación de si estaban contratados o no. Entonces, porque el aviso fue medio a las apuradas, de distintas formas, pero no estuvo bueno como se dio. Entonces, bueno, hoy había un poco de revuelo en varios lugares. Y en uno de ellos, en el CONICET, allá en calle Godoy Cruz, en Buenos Aires, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también funciona ahí en las mismas oficinas, en los mismos lugares, en los mismos edificios, Ujú, donde ujú. también está el Centro Cultural de la Ciencia. Sí. Sí, ya van van más de 15.000 despidos en todos los trabajadores del Estado Nacional, entre ellos, por supuesto, también toda la planta o gran parte de la planta de ciencia y tecnología. Hay como un doble discurso porque los funcionarios del gobierno nacional o adeptos del gobierno nacional dicen que todos los despidos en realidad son finalizaciones de contrato que no se renuevan. No es despido, no es que a vos te tienen contratado y te dicen, che, mirá, te cortamos el contrato, chau. Es como de contratos que terminaban justo más o menos en esta época y bueno, no los van a renovar, que no es lo mismo que despedirlo. Claro, por eso digo, es una desvinculación de alguna forma, porque hay Sí. gente que venía hace muchísimos años trabajando. No sé si vieron, se hizo viral en el fin de semana un caso de una persona que trabajaba en el Servicio Meteorológico Nacional, que hacía 21 años más o menos que trabajaba ahí, desde 2003 exactamente, y bueno, tenía un puesto importante incluso, pero estaba con esto de contratos que se renovaban anualmente, que bueno, muchas veces pasa eso en el Estado, ¿no? Que a veces no hay un proceso formal por el cual entrar o se trata de cubrir algo porque no es tan sencillo a veces hacer ingresar a una persona en el Estado, entonces Claro. se cubren con contratos cosas que terminan siendo puestos permanentes, o a veces no están los organigramas del todo claro, entonces bueno, pasan estas cosas que hay a veces gente que queda con responsabilidades importantes, pero con un contrato que se viene renovando hace 20 años, entonces es medio difícil la situación de decir, sí, bueno, no lo contrataron más. Pero bueno, hay muchas estructuras que dependen a veces de los puestos de trabajo que están cubiertos con contratos. Y estructuras como del ámbito científico, sin lugar a dudas, y también ya acá como que nos pasamos a otro tema que no tiene que ver tanto con esta columna, pero temas de lo cultural, las cuestiones legales o un montón de oficinas administrativas legales que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe fueron más de 500 los despidos, más de 70 las oficinas que se cerraron.
son dependencias que la gente las utiliza, es un servicio nacional. Pero bueno, Bueno, y ya veremos. Sí. volviendo, digamos, a lo más relacionado o acotando, digamos, dentro de todo este espectro de desvinculaciones a la parte de ciencia y tecnología, podemos decir, dentro del CONICET, primero hubo una tanda de unos 50 despidos al principio, que eran gente de administrativos, y ahora con esta otra tanda de contratos que finalizaron el 31 de marzo, hubo otras 87 personas, según algunas de las fuentes que consulté, en CONICET puntualmente. Después hubo 80 más en el Servicio Meteorológico Nacional. Después en la construcción de CAREM, que ahora en un ratito vamos a hablar un poco más de eso, hubo 100 también trabajadores de la construcción desvinculados. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, que esto también son institutos por ahí que tienen que ver con el área de investigación, 40, y bueno, Secretaría de Energía, 21 contratos que no se renovaron. Mira. Eso, entre esos 14.000 que nombrabas, digamos, son algunos de los números que tienen que ver con ciencia y técnica o tecnología. Así que, ¿Qué bueno. pasa con, no sé si hubo noticias todavía de eso y no te quiero por ahí poner en un aprieto de que esa info no la tenemos, de los becarios doctorales? Bueno, eso... Porque no entiendo, la pregunta en realidad es si es como un contrato de un trabajador más o depende ya de otra cosa, porque la beca puede llevar un tiempo, Claro. o sea, años. Es otra cosa, y a lo mejor eso podemos aprovechar ahora en un ratito a charlarlo con Sebastián Godoy, que Ahí va. lo tenemos ya seguramente conectándose. Dale, le vamos a pedir a Val que nos En un avise. ratito lo Dale. hablamos con él, porque él es un investigador del CONICET, que vamos a estar consultando también por un festival que va a haber este fin de semana, acá en Rosario y en varios puntos del país. Así que ahora él nos va a contar mejor. Pero tiene que ver con todo esto de la situación que está pasando en general la ciencia y tecnología en Argentina. De la situación como de financiamiento general, que no es a lo único que le pasa, ¿no? Les pasa a las Total. universidades, Sí, a un total. montón de lugares. Con Total. Martu teníamos una gran curiosidad el otro día que era sobre la convención de ovnis, ¿puede ser? Ah, sí. ¿Que existe? Eh, ¿Es real? Eso es real y no es la primera que se hace. De hecho, creo que el número dice que es la cuarta. Yo lo que iba a proponer, para que no se... porque es un tema también como para decir, bueno, vamos a meternos un poquito más, es hacer como la otra vez que hicimos un especial, por decirlo de alguna forma, y hablamos más de astrología y otras cosas. Podemos hablar de eso, de vida Me extraterrestre. encanta, en general. re. Por En la favor. próxima. En la ¿Copa próxima, esa? en la próxima columna le metemos especial. Porque salió la noticia ahora, pero en realidad va a ser en mayo. Claro, El falta. congreso ese acá en Rosario. Y es, o sea, puede ir cualquiera que... O Creo sea, que sí. El un que pague la caminante. entrada va a poder ir. ¿No es gratuito? No, me parece que no. Para seres de nada otros es gratis. planetas es gratuito. Nada, mentira, no sé. ¿Cómo se dice omniología? ¿Cómo es? Objeto volador no identificado. No, pero como tipo la ciencia que estudia los ovnis, ¿cómo se dice? Ufología, porque Ufología, en realidad ahí en está. inglés es UFO es Unidentified Flying Object, sería la traducción. Ah, ahí va. Qué Ahí te inglés, anotaste algo para Ufología. para Sí, lo de la preguntarle a semana que viene. La semana que lo de la columna que viene. Bien. Buenísimo. Vos sabés que el otro día me sorprendí de una cosa que por ahí el tema universitario, el tema científico, como que en esta situación del presupuesto y el financiamiento están como unidos en una parte, porque bueno, la universidad también tiene dentro de su financiamiento la actividad de ciencia y técnica, que si bien viene por otro lado, no por la parte educativa, pero tiene que ver. La investigación, digamos, en la parte de investigación, de las claro. universidades. Y cuando habla, hay universidades en todo el país, pero cuando habla la UBA, todos como que, oh, habló la UBA. Y la UBA mostró hizo un informe para toda su comunidad universitaria, pero para todo el país, que hablaba que en el 2023 el Estado Nacional había invertido, ya le tenemos la comunicación, dale, ahí lo vamos conectando. El Estado Nacional había invertido $1.200, ponele, por estudiante en la UBA, y en otras dos universidades, una en México y la otra en Brasil, si no me equivoco, la de México había invertido $7.500 y en Brasil eran, no sé, 8.000 y pico de dólares. Y acá cuando se dice, no, la inversión en las universidades es un montón, en realidad comparado con lo que es a nivel regional es re poco. Bueno, y justamente es como que uno de los ejes que se tomó como para decir, bueno, a ver qué podemos hacer desde la comunidad de científicos y tecnólogos para revertir un poco esta situación.
Y uno de los ejes principales, según tengo entendido, es luchar por la ley de financiamiento que está Ahí va. vigente en ciencia y tecnología. Es la ley puntualmente 27.614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una ley vigente desde 2021 y otra serie de leyes hay que también van en este sentido, pero esta sería la que se está incumpliendo hoy legalmente porque no se está asignando el porcentaje de PBI que corresponde a ciencia y tecnología. Entonces, un poco lo que se está tratando de, la estrategia que se está tratando de tomar es ir por este lado y también visibilizar toda la situación, mostrar el laburo que se hace desde el CONICET y en investigación en general. Así que por eso hay un festival este sábado y domingo en distintas partes del país que tenemos conectada a una de las personas que organiza el nodo de Rosario. A ver. Así que para seguir contándole de esto directamente, le presento, él es Sebastián Godoy, es doctor en Historia, investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y se dedica a todo lo que tiene que ver con estudios urbanos, vínculos entre cultura y la ciudad en distintos episodios de transformación urbana. No voy a decir mucho más, ya lo tenemos ahí en pantalla, así que seguimos charlando con él. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo Hola, va? ¿cómo estás? Acá Facundo, Dona, Martina y bueno, y Juan, y por supuesto te saludamos en Generación Rota. ¿Cómo estás? Bien, bien, dentro de lo posible, siempre bien. Es como decía Juan, en Sí, una toda la situación difícil para decir sí, está como que está todo bien, ¿no? Sí, un fin de semana largo que no sé si fue de mucho disfrute porque hubo situaciones difíciles. Yo quiero Sí, la verdad que sí. abrir la charla y preguntarte en particular en tu ámbito, en tu sector, ¿cómo vienen siendo estos primeros meses del año 2024 en cuanto a información del Estado nacional en este caso, pero hacia estas dependencias en la provincia de Santa Fe, del tema laboral, ¿no? ¿Ya venían anticipándoles que se podía cortar? ¿Fue repentino? ¿Cómo fue? Y en parte el problema fue que, bueno, la manera de comunicar de este gobierno tiene bastantes aristas que lo hacen confuso. Usualmente hubo y avances y retrocesos en los dires y diretes. La cuestión es que sabíamos desde el primer momento que iba a haber un desfinanciamiento. Es mucho más fácil cerrar la canilla que generar un conflicto. Y esperablemente comenzaron por los eslabones más débiles de todo el personal, que son los llamados artículo 9. Esos son un personal contratado cuya contratación se renovaba anualmente con el DNU, amparados en el DNU que recortaba estos famosos periodos de prueba y otras cuestiones, pasaron a ser renovados cada 3 y algunos fueron notificados que terminaban su contrato el 31 de marzo, cuando, bueno, también era este super feriado, ¿no? En el caso de Rosario eran 3 compañeros en concreto, pero en el resto del país superaban las 50 personas. Justamente ese tipo de personal es un personal que cumple funciones administrativas y que sin su presencia el organismo no puede funcionar, sobre todo en lo que hace a bueno, mandar mails y que te lo respondan, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de Claro. cosas, recursos humanos, liquidaciones, básicamente como pasa en muchas partes de la administración pública, personal precarizado que sostiene buena parte del funcionamiento normal de una institución muy reconocida como lo es CONICET. Ujú, ujú. Juani, alguien si no yo sigo preguntando, ¿eh? No, sí, sí. Ah, listo. Yo lo que me interesa ahí saber es en tu área, en tu instituto científico, en el sector en el que vos trabajás, ¿cuántas personas, por lo menos hasta finales del 2023, estaban trabajando, además de vos, digamos, cuánta gente estaba trabajando en esa dependencia? Mira, CONICET es un organismo de la Administración Pública Nacional que es descentralizado. Por ende, digamos, la cantidad de lo que se llaman CCTs, Centros Científicos Tecnológicos en el país es muy grande. De hecho, eso lo hace un organismo muy federal. Y por eso en Rosario, por ejemplo, hay también, nobleza obliga, un problema de desconocimiento de quiénes somos todos los que trabajamos acá. Yo en particular me dedico, ¿no?, a los estudios urbanos y por la naturaleza de mi trabajo, siendo historiador, yo soy doctor en historia. Trabajo mucho con arquitectos, con antropólogos, con sociólogos, que acá no está la carrera de sociología, pero bueno, en Buenos Aires y otros lugares sí.
Y lo que hace que también no tengamos gran comunicación con, por ejemplo, gente del IBR, del IFIR, ¿no? Biólogos, Ahí va. físicos. Entonces, ese número es un número que todo el tiempo está cambiando, porque justamente como recién mencionaban, vieron que ustedes dijeron algo de las becas, si son contratos o no son contratos, los becarios son números que van fluctuando, pero estamos hablando de en el país unas 24.000 personas y sus familias, si tenemos en cuenta investigadores, becarios, CPA, que es el personal de apoyo, que también son las personas que podrían decir en Spider-Man, ¿no? La persona detrás de detrás de la compu que te hace todas las gestiones para que las cosas salgan bien. Y también estos que mencionaba, lamentablemente, artículo 9 que son contratados, ¿no? Claro. En Rosario, entonces, mi instituto, que es el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, que da la Facultad de Humanidades, somos más de 40 investigadores en humanidades, ¿no? Pero ahí tenés gente de filosofía, de historia, de semiótica, de letras, eh, gente que hace estudios interdisciplinarios, por ahí como yo, y en términos de becarios estamos pasando también los 50. Entonces, ese es solamente uno de Rosario, ¿no? Y en Rosario hay varias dependencias. Claro, estamos hablando de que en un solo instituto hay casi 100 personas. Es un montón de gente, la verdad, es un montón de gente. Y en esto quiero preguntarte porque lo decíamos recién cuando abríamos esta columna, este segmento, esto de que, bueno, desde el gobierno nacional o desde los funcionarios del gobierno nacional o los adeptos al gobierno nacional decían que no son despidos en sí, sino que es la finalización del contrato que no se va a renovar, ¿no? ¿Eso cómo es en la situación de ustedes? Y eso es un artilugio bastante perverso, porque, a ver, el problema es el siguiente, esta gente se encuentra en un estado de precarización. Eso es Claro, claro. lamentable, porque los deja en una posición muy desventajosa para defenderse en este caso, ¿no? Es como, digamos, si nos ponemos a hacer una gran melconeada, podemos hacer una comparación de esas graciosas y decir, bueno, en el fútbol vos podés arreglar un partido, pero si vas Sí. perdiendo 3-0 es muy difícil arreglarlo para remontarlo, tenés que estar perdiendo 1-0. Acá un poco lo que ocurre es que estas personas, lamentablemente, por todas las gestiones que han pasado, o sea, estamos hablando de Alberto, estamos hablando de Macri, estamos hablando de la última de Cristina y algunos más tiempo, nunca han pasado a planta. Al no ser pasados a Claro. planta, los artículos 9 en CONICET y un montón de otros compañeros de otras dependencias del Estado se ven, bueno, justamente en este cese del contrato. ¿Qué pasa? Si uno se pone a ver que hay personas que hace más de 20 años primero que son renovados anualmente y acá pasaron a ser renovados trimestralmente. Y en segundo lugar, que reciben telegramas de despido, en algunos casos no, pero en un feriado largo, a altas horas de la noche, y otro tipo de prácticas, digamos, bastante siniestras. Bueno, entonces estamos hablando que no es solamente un cese de contrato que puede hablarse o no, digamos, estamos hablando de un cese masivo de puestos de trabajo que algunos duraban más de 2 décadas, digamos. De- En el tecnicismo se puede hacer esa inflexión, me parece bastante perversa, porque justamente en los hechos esta gente oficiaba de personal de planta. De hecho, el problema es que mucha de la gente de planta depende de estos contratados. Entonces, bueno, lo ideal sería que se regularicen esas situaciones. De todas formas, Sebastián, además de estos artículos 9 que estamos charlando, que fue algo de este fin de semana, contanos si querés o hasta donde tengas conocimiento del tema de el desfinanciamiento general que viene sucediendo, porque sabemos que este año se interrumpió un poco la publicación de cuáles eran las becas doctorales otorgadas, que recién ahora se demoraron en publicarse, recién ahora se sabe que se van a hacer efectivas a partir del 1 de agosto de 2024. Esta es una noticia también de estos últimos días, cuando ya tendrían que haber arrancado si hubiera estado todo normal. Entonces, bueno, hay muchos investigadores o personas que recién están empezando su carrera como investigador, investigadora, que están, muchos me imagino, en el lugar de ellos, dudando de qué hacer, de qué va a pasar, así como estamos dudando todos con muchas cosas. Ellos están ahí en un stand-by, me imagino. No sé si conoces algún caso de eso, Sebastián, o si nos podés contar un poco más cómo funciona el tema y qué viene pasando también en particular con las becas. Bueno, en primer lugar, comentarles que las becas no son contratos. No. Sí, eso Bien. también para poder y salir un poco de esos lugares comunes, son estipendios. Si el término es estipendio, lamentablemente tampoco son sueldos. Otra de las luchas, Mm. digamos, de los sectores, distintos sectores de CONICET es reconocer a los becarios como trabajadores, porque el becario no tiene ni aguinaldo, no tiene vacaciones y no tiene aportes a obra social. Tiene que, digamos, si no tienes otro trabajo,
tener que hacerte el monotributo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay un nivel de precarización. Pero la diferencia de cualquier contrato es que, hoy escuchaba lamentablemente una entrevista de La Nación Más donde se le preguntaba a quienes tomaban los ministerios cuántos de esos, de esas personas despedidas habían pasado por un concurso de antecedentes y oposición, ¿no? Una chicana horrible, como diciendo, bueno, ¿dónde está el concurso de esta gente? Y una particularidad de los becarios es que tienen lo más parecido a eso, que es la evaluación comprensiva de un proyecto doctoral. Un proyecto doctoral que requiere mucha preparación, que requiere una serie de formatos y requiere un acompañamiento y una evaluación constante, que eso también hay que destacarlo. CONICET es un organismo que vive autoevaluándose. Vivimos creando comisiones lo más idóneas posibles para evaluar en cada una de las 4 grandes áreas del conocimiento distintas propuestas de investigación, ¿no? Que ya de por sí en ese sentido no es que entran amigos de, o como se dicen, hay que desactivar todas esas cuestiones porque la verdad que es, creo que el organismo más evaluado que hay. En segundo lugar, estos estipendios, bueno, estaban pactados para hacer más de, porque lo peor es que hay cuestiones legales que están siendo tergiversadas, están siendo desoídas ahora, que es que iba a haber aproximadamente 1.400 becas, un poco más incluso, y se anunció ahora, después de muchas medidas de fuerza y movilizaciones, que va a haber 600 becas entre las generales, que son el llamado general a cualquier doctorado, unas que se llaman temas estratégicos, que como el nombre indica tiene que ver con temas sensibles para el desarrollo de un país, y otras que tienen que ver con el cofinanciamiento con las universidades y otras entidades. Estas 400 becas van a ser recién dadas, efectivizadas en agosto. Justamente eso fue negociado bueno, vieron que ahora dependemos de jefatura de gabinete, Claro. Nicolás Pose, ¿no? Bueno, jefatura de gabinete aceptó que este número, justamente que es menos de la mitad de becas, con la idea de ahorrar estos meses del ingreso, o sea, tenían que haber ingresado en marzo, y van a pasar a ingresar la mitad de personas en agosto, y con una especie de plan digamos, vaciamiento progresivo, o sea, ir aminorando esas cantidades hasta que el ingreso sea cero. Eso a nivel becas, pero muchas otras cosas se cortaron. Los investigadores tenemos categorías, y esas categorías son alcanzadas, ese ranking, digamos, esa especie de suba de rango, aparece a partir de lo que se llaman promociones. Esas promociones este año están suspendidas, o sea que si alguien estaba en condiciones de pedir un ascenso, digámoslo de esa manera, no lo puede hacer. Y al mismo tiempo, si alguien quiere ingresar en el sistema científico y ya dejar de percibir estipendios y pasar bueno, ser un investigador de planta, también eso se está viendo que va a ser difícil que se abra esa convocatoria. Por otro lado, y acá es donde quiero hablar un poco del festival que vamos a organizar, ese festival, lejos de ser algo muy festivo, por decirlo de alguna manera, sino, si bien tiene esta faceta, es un acto, digamos, ¿cómo decirlo? Es un evento político, porque defiende ciertas banderas. Una tiene que ver con el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico, también justamente en contra de estos despidos que mencionamos, y una tercera cuestión que sí me parece que hay que rescatar, que es la defensa de la ley de financiamiento de ciencia y técnica que se encuentra vigente desde 2021. Esa ley de ciencia y técnica lo que hace es prever un aumento paulatino del presupuesto del PBI, ¿no? Destinado a CONICET, para llegar a 2031, 32, no me acuerdo del año, pero donde recién toquemos el 1% del PBI. Eso es lo que al día de hoy el CONICET cuesta el 0,3% del PBI de todo el país, para tener 24.000 personas trabajando, produciendo y además estando, ¿no?, en el ranking número 1 de América Latina, y también en el mundo en posiciones muy ventajosas, incluso algunas como las tan denostadas ciencias humanas, las humanidades, estando en puestos 4 a nivel mundial y 1 a nivel Iberoamérica. Pero bueno, eso es un poco lo que ocurre en CONICET en números, ¿no? Esta ley de financiamiento debería ser respetada, porque justamente debería ser derogada, no puede suspenderse por el DNU, claro está. Y también otra cosa que afecta al normal financiamiento o funcionamiento del sistema es que son los proyectos. O sea, nosotros trabajamos con proyectos de investigación que adquieren un financiamiento X. También decir que esos proyectos nunca son financiados 100% por el Estado, a veces hay cofinanciados, a veces hay lo que serían estos
estas empresas como Atom Protect, por ejemplo, los barbijos de CONICET Claro. famosos de la época del COVID, fueron coproducidos con empresas. Y con el peligro de esta ley de financiamiento, estos proyectos también corren peligro. Una cosa es quien por ahí estudia determinado fenómeno comprando libros, sacando fotos, haciendo entrevistas, y otra cosa es gente que requiere de reactivos específicos que los traigan de afuera para hacer un experimento, o por ejemplo, equipamiento costoso, ¿no? Entonces, bueno, también no solamente es un gasto de salario, o sea, no solamente es una reducción de nuestro salario, sino que también es el peligro del funcionamiento mediante el financiamiento de nuestro quehacer diario, que es mediante proyectos. Sí, me estaba acordando en 2021 cuando se discutió esta ley, que tuvo un largo debate en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, a pesar de que se salió muy rápido, pero tuvo un largo debate. Y me acuerdo que en su debate, tanto en comisiones como en el recinto, se ponía de ejemplo, que se hace siempre en realidad, pero se ponía de ejemplo a los grandes países desarrollados del mundo, tipo Suiza o los países nórdicos o algún que otro país de Europa, que y no me acuerdo ahora puntualmente, creo que Dinamarca también se mencionó uno de los países, que tienen ellos el presupuesto destinado a lo que es la actividad científico-tecnológica por encima del 1%, algunos hasta del 2,5, una cosa así. Digo, si bien acá a nivel regional, a nivel Latinoamérica sería icónico que un país como Argentina tenga el 1% del PBI, estamos hablando de que a nivel mundial es poco, sigue siendo poco el financiamiento que se le daría a la ciencia y la tecnología. Este año si se hubiese respetado la ley, tendría que estar alrededor del 0,5, ¿no? Más o menos. Por lo menos el 0,39, digamos, Bien, por lo ahí menos va. digamos, estamos hablando ahí de una décima, como para poder, viste, alcanzar esta meta a 2031, creo. 31, sí, Creo que del la tabla la 1%. tengo por acá, No, pero bueno, 2032, es perdón. así. Acá está. Según, digamos, lo que estipula el boletín oficial, el 1% sea en 2032. Sí. Y en 2024, 0,39. O sea, estamos hablando de un 0,05 más que el año pasado, según la ley. Y Bien. yo tengo entendido que esta es como un poco la estrategia que se viene pensando, porque esta ley no estaba dentro del paquete del DNU ni de la ley Omnibus como para ser derogada. Entonces, en ningún momento dejó de estar vigente, está vigente. Entonces, yo entiendo, corregime vos si no, pero que la idea es justamente ir por este lado, es decir, hay un incumplimiento de los funcionarios públicos que no están ejecutando las cosas de acuerdo a lo que dice esta ley. Sí, pasa que bueno, pero en ese caso también los ingresos a becas, por ejemplo, ¿no? Y distintas instancias que han sido trabadas también tienen un marco legal que lo impide. Ah, Pasa también. que la excusa siempre acá es el famoso no hay plata, ¿no? Y ese desfinanciamiento también se acompaña de una ausencia, una carencia de canales de comunicación directos Claro. con estos espacios, porque por ejemplo, o sea, si nuestro jefe sería, entre comillas, Nicolás Posse, nuestra llegada como máximo es hacia su secretario o secretaria. O sea que también hay una cuestión de no levantar los teléfonos y en el medio, mientras se litiga esto, ¿no? Porque los canales legales están siendo utilizados, bueno, esta ausencia de los pagos correspondientes se hace sentir en la existencia misma del organismo y en la vida de los que trabajan ahí. Claro. Claro, claro. O sea, también hay un juego de dilatar los tiempos, ¿no? Y Ellos sí, saben que las batallas legales están, pero apuntan a dilatar. sí, sí, los tiran lo más posible. Pero bueno, mientras tanto, el festival este que se va a estar haciendo ahora el sábado, si nos querés contar, va un poco para promocionar, salir a mostrar todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, el festival se llama Elijo Crecer. Es un festival que salió del calor de toda esta angustia que generaron estas medidas. Completamente es autogestionado, lo comenzaron dos compañeros de Buenos Aires y se empezó a contagiar mucha gente de esta iniciativa. Se armó un festival realmente federal que cuenta con más de 50 nodos. Estos nodos son ciudades o lugares que tengan un CCT, ¿no? Un centro científico tecnológico ahí presente. Rosario es una de esas sedes. Y en particular, lo que ocurre con esta noción del Festival Federal es que el approach, digamos, de esta visibilización es de la puesta en contacto con la comunidad, ¿no? Es un poco
cambiar un poco el paisaje de cómo estamos acostumbrados a manifestarnos, no siempre con alguna marcha, con alguna toma, con algún corte, bueno, también con un poco mostrar, ¿no? Y en ese sentido, la noción ferial de este evento, en Rosario se va a hacer en el Complejo Astronómico Municipal, ¿no? El Planetario, en el Parque Urquiza, el sábado 6, va a ser de 14 a 18 y va a estar lleno de actividades, algunas informativas y otras más lúdicas, o sea que también es apto para niñes, pueden caer con las infancias porque va a haber juegos científicos para niños, va a haber mesas de ajedrez, va a haber incluso mesas informativas sobre el dengue y el Chagas, va a ser exámenes gratis de VIH, y todo bajo la columna vertebral de una radio abierta en donde van a ir hablando distintas personas vinculadas al CONICET de alguna manera sobre temas, ¿no? Pero esta es la idea de que estos temas, esta ciencia vaya al encuentro de las personas, que sepan lo que hacemos, ¿no? Y también un poco el tema de que si no hablamos nosotros, a veces somos hablados por los otros, ¿no? En este caso por los medios de comunicación hegemónicos. La idea es tomar la posta, y si estamos hablando de que va a ser en Rosario el 6, ¿no? Pero en todo el país va a ser entre el 6 y el 7 de abril, sábado y domingo, va a ser justamente al mismo tiempo en todos estos nodos, casi todas las provincias tienen representación, entonces yo creo que va a tener un impacto visual. También disputar un poco las redes, ¿sí? La idea es que al estilo, cuando uno se gradúa, vieron que están esos marcos que pones me recibí, no sé qué, bueno, poner justamente yo defiendo la ciencia, hashtag desde tu localidad, y ahí van a ver la magnitud de esta movida, que tiene muchos avales de distintas municipalidades, instituciones, centros científicos, pero que está íntegramente organizada por, bueno, nosotros, investigadores, becarios, y acá en Rosario la grilla de actividades va a ser bastante nutrida desde las 2 de la tarde en adelante, con esta radio abierta, con estos stands sobre dengue, Chagas, VIH, y también vamos a terminar porque justamente son áreas que hay que defender, con lo que son los investigadores en letras, ¿no? Que también se autodefinen como investigadores poetas, y tratar de vincular esta importancia entre la investigación y la escritura de poética, y la búsqueda de este tipo de, digamos, instancias de producción de conocimiento que tienen algún tipo de riqueza que trasciende la riqueza material o el patentamiento de la ciencia aplicada. Entonces la idea es visibilizar todas estas formas de hacer ciencia, de las duras a las más llamadas blandas, y que, bueno, repito, va a tener un enfoque comunitario en el espacio público, que también eso hay que decirlo, elegir espacios públicos de las ciudades también le da una impronta de apropiación, ¿no? de nuestras ciudades, digamos, de estos lugares que usualmente no son utilizados para la discusión política o para, digamos, la construcción de consensos. Bueno, nos parece una muy buena idea, en este caso, tomar uno de los parques fluviales más antiguos de la ciudad, justamente ese es uno de los temas que yo investigo, y que también es una de las formas de reinterpretar este pasado ferroportuario que tiene una ciudad como Rosario. Excelente. Así que la invitación es al Parque Urquiza, Planetario, el sábado 6 de abril, entre las 14 y las 18 horas. Excelente. Llevar off. Sí, por supuesto. Estamos escasos de off. Y compartirlo aparte, porque sale bastante caro y es difícil de conseguir. Sebastián, muchas gracias por el tiempo y el contacto para charlar con nosotros, por responder todas estas dudas, y bueno, seguramente lo vamos a volver a invitar en algún otro momento para hablar de algún tema lindo también, de temas científicos, y bueno, no solamente de esta situación que no hay que obviar, pero bueno, también no es de las mejores cosas que se pueden contar. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Nos vemos. Un abrazo grande. Chao, Adiós. adiós. Bueno, Wow. esta es la situación, ¿eh? Así que bueno, sábado 6 de abril es este sábado, desde las 2 de la tarde, ahí en Las el 6. Parque Urquiza, en el Planetario, radio abierta, feria científica, y bueno, muchas otras cosas más. ¿Algo que quieras agregar? No, que además el 13 de abril, el fin de semana siguiente, va a haber también otro festival que tiene que ver con el Día del Investigador, que justo cae ahora el 10 de abril. Sí. Lo cuento ahora porque no tenemos columna todos los lunes, pero bueno, esto es otra movida autogestiva que requiere ahí mucho más esfuerzo, así que va a haber... sigan nuestras redes, que siempre compartimos todo en Complejo Astronómico. Ahí va. Pero hay otro festival más, el 13 de abril. Que es, Wow. es sábado. El sábado también, Sábado, creo. sábado, Sí, sí. ahí va.
Perdón, Sí. a ver si entendí bien todo lo que, Repaso. repasamos. Dale que De tengo que llegar a criollo, la En tema. criollo. Digamos que el Estado le invierte al establecimiento CONICET para todas sus investigaciones un 0,3%, 0,30. Del PBI. que eso deriva en 24.000 puestos de empleo. Actualmente, más o menos. Actualmente. Además de los trabajos tenés sedes, o sea, infraestructura, tenés equipamiento, tenés software. Y que el CONICET Eh, argentino está en el ranking que este chico explicaba. Sí, Sí, hay, el hay un ranking ranking Simago. del Simago que es rankea todas las institutos de investigación científico privado o público. Claro. Y el CONICET de los públicos es el mejor rankeado de Latinoamérica que salió hace Sí, poco. hace un par de semanas. En Y la digo, última tabla. ¿No hay otras cosas a las que se les invierte más de parte del Estado y que no generan tanto rédito como, por ejemplo, 24.000 puestos de empleo para un Estado? Debería ser muy redituable. Debería estar bien. Más aportando el 0,3 nada más, ¿no? Capaz no entiendo nada. No entiendo bien la pregunta. Digo, igual. es un ataque un poco absurdo, ¿no? Al CONICET, siendo que encima de ser de excelente calidad, da un montón de puestos de trabajo y se le invierte bastante poco a lo que es el PBI. Claro, pero yo creo que el problema está en la visión que tiene este gobierno, que no es en cuánto puesto de trabajo genera, sino en cuánto vuelve. La opinión que tengo es que este gobierno es muy financiero, o sea, cuánta plata se invierte, cuánta vuelve. Claro, si no Y vuelve hay- no sirve. Claro. Pero es una visión muy Claro, cortoplacista, obvio. o sea, en ciencia ahí está el problema. Si vos haces ciencia básica, la plata que invertís en ciencia básica se devuelve más a largo plazo en tecnologías, en otro tipo de cosas, viene por otro lado. En el corto plazo es muy difícil de ver un retorno financiero, Ujú. pero hay retornos de otros tipos. Por eso me parece que lo que hay que seguir es los países como los que quieren ser, los que son potencias mundiales, ¿qué hacen? Apuestan a la Invierten ciencia. más, no invierten menos. Claro. Pero bueno, hay que tener un poco de visión de largo plazo. Hay Lo que mismo verla, que digamos. decías de la educación también, que Claro, claro. a comparación El de tema- otros países se el- invierte bastante poco. El tema universitario, yo creo que en esta discusión del presupuesto hay que separarlo de la inversión científica porque corresponde a hablar de un montón de otras cosas que es tasa de egresados, planes de estudio, diferentes tipos de evaluaciones, acreditaciones y demás. Pero en lo que tiene que ver con lo científico, adhiero completamente a lo que dice Juani. Sobre todo en la ciencia básica, que es por ahí, o la ciencia más dura, que es lo que al fin y al cabo después se le puede sacar un tipo de rédito, que es por ejemplo un desarrollo, que es, bueno, una que yo sigo, que es Andrea Gamarnik, que ella estaba investigando otra cosa en la pandemia, lo contaste vos el año pasado una vez, que estaba investigando otra cosa antes de la pandemia, que era sobre el Chagas, si no me equivoco, Sí, estaba creo que investigando. sí, no recuerdo. Antes de la pandemia estaba investigando para hacer un desarrollo acá argentino de detección del Chagas y una cura contra el Chagas, 100% nacional, y cuando vino la pandemia ella dejó todo lo que tenía que ver con el Chagas para abocarse a COVID. todo lo que tiene que ver con el COVID. Y en menos de 30 días desarrolló un kit de detección rápida. Qué genio. Es como si fuese MacGyver, porque agarró 3 o 4 Claro. cosas y hizo un kit de detección rápida, porque son insumos que estaban acá en Argentina, porque también Claro. había cosas que no se podían traer. Digo, eso es la ciencia básica argentina. Y ese kit se podría haber vendido a los países de la región, que por ahí no tienen tanto desarrollo científico en ciencias básicas. Claro. Otro ejemplo que nombró recién Sebastián, el Atoprotec, ese barbijo que todos nos Sí. esperábamos por tener en la pandemia, Sí. no era una moda, es que tenía un plus Un significado. demostrado, claro. demostrado, eso fue un desarrollo del CONICET en parte, pero que involucró una empresa. Entonces ahí ya es una ciencia aplicada. Claro. Ahí ya hay un retorno económico más fácil de ver y hay muchas vinculaciones entre empresas y CONICET y empresas que nacen, sobre todo en biotecnología, hay mucho en Argentina que a partir de lo que vos estás invirtiendo en ciencia básica podés tener un retorno más rápido a través de empresas o cosas que empieza a crear los privados, Ajá. no necesariamente el Estado. Pero bueno, hay que tener un poco de visión más de la foto grande para tratar de Claro. hablar de estos temas. Otro ejemplo que no quiero dejar de nombrar, que también salió, no estaba dentro de este paquete de despidos o de desvinculaciones, digamos, de contratos que se dieron de baja, es el del reactor CAREM. El reactor CAREM es un reactor que se está construyendo en Lima, que es un proyecto que viene, la idea original desde los años 80, pero que se empezó a materializar
en el 2006, creo que fue, con el plan de reactivación nuclear, porque Argentina tiene una historia muy rica en materia nuclear, que hemos hablado el año pasado, pero se tuvo sus tropiezos con las cuestiones políticas, ¿no? Entonces en los 90 estuvo dado de baja y hubo una reactivación, y ahí se empezó a construir, ya a materializar más CAREM. ¿Qué es CAREM? Es un reactor de potencia. Hay reactores nucleares de investigación, como hay uno acá en la Siberia, por ejemplo, y hay de potencia para generar electricidad. Atucha son 2 centrales nucleares de potencia que se compraron en el exterior los reactores, se armó el complejo, y en Embalse, en Córdoba, hay otra más. Entonces hay 3 reactores de potencia en Argentina. Este es un proyecto de un reactor chico, desarrollado por una idea que nace desde acá, desde todo el conocimiento que tenemos en energía nuclear, y que se estaba armando en primer prototipo, se está armando en Zárate, en Lima particularmente, en el complejo Atucha. Y las obras iban al palo hasta el año pasado, y ahora informó el secretario de UOCRA de Zárate que hay 100 personas que estaban trabajando en las obras de ahí, porque estaban armando los edificios, que también no las contrataron más. Entonces, yo por ejemplo tengo un conocido que trabaja en Atucha, un amigo mío, y vieron que dejó de ir gente, pero también nadie sabe qué pasa. Claro. Nadie sabe concretamente qué va a pasar con ese proyecto. Que eso es un Qué producto lástima. también exportable. Claro. Es un reactor que vos Claro. lo podés instalar en una ciudad lejana. Por ejemplo, había una idea de hacer el primer reactor, un prototipo, entonces se hacen pruebas, todo, y hacer el primero funcional en una ciudad en Formosa, de estos CAREM. Y a partir de eso demostrar y salir a vender al mundo, Claro. porque hay lugares en el mundo que están estudiando esto, algunos son del Estado, otros son de parte de privados, tratando de construir estos reactores de baja potencia, y bueno, eso es un producto pero remil exportable. En Argentina exportamos algunos reactores nucleares, pero son de investigación, y los hace INVAP, que es una empresa también público-privada. Ahí va, para que vean que también se puede hacer articulación público-privada. No sé si vamos a llegar a profundizar completamente en el otro tema, pero si querés, en 3 minutos, más o menos, armalo, y de última lo dejamos para la próxima. El de la Nova. El de la Nova recurrente. Bueno, Así hablamos saltamos hablamos también de otro tema para... relajamos un poco. Sí. Bueno, dale. No, es muy sencillo. ¿Por qué Bien. traigo este tema? Salió en las noticias, en los medios, salió mucho sobre una nova recurrente, una nueva estrella en el cielo, una supernova. Bueno, Ajá. ¿qué pasa? Hay una estrella en la constelación de la Corona Boreal, que es una constelación que ahora la podemos encontrar tarde en la noche, tipo 3, 4 de la mañana, mirando hacia el norte, pero que va a estar también, a medida que viene el frío, la encontramos en horarios más amigables. A las 10 de la noche la vemos ahí Ah. bajita en el norte, cerca de Hércules. ¿Qué va a pasar? Aparentemente puede aparecer una estrella nueva ahí. ¿Por qué una estrella nueva? Porque en realidad nosotros tenemos, cuando observamos el cielo, si nos vamos a un cielo oscuro, vemos cada vez más estrellas. Sí. Pero hay un momento que el ojo humano dice, hasta acá puedo ver, y si uno mira por telescopio ve más estrellas. Si nos quedamos en ese límite del ojo humano, si aparece una estrella que antes no estaba, a eso le llaman nova, una estrella nueva. Claro. Entonces, en esa constelación puede que ahora, en lo que queda del año, de acá a septiembre, diciembre, puede aparecer una estrella nueva, que es una nova recurrente. Es una estrella que cada aproximadamente 80 años aumenta de brillo. Yo si la busco con telescopio la voy a encontrar, pero es muy poco brillante. Cada 80 años se puede llegar a ver a simple vista. Más o Mirá. menos con la magnitud es el brillo de la estrella, con la magnitud que tienen las Tres Marías, por ejemplo, se va a poder ver una estrella nueva ahí, y que con el tiempo se va a volver a ir. Vamos a ver si sucede. Pero hay observaciones que dicen que mirando para atrás, que esto pasó en 1946 la última vez, y ahora estaría en condiciones de volver a ocurrir. Me parece. Wow, qué loco el cielo. Qué loco el cielo. Y Qué es, loco el cielo. es recurrente porque la vamos a ver varias veces durante el año. Porque la vemos cada 78, 80 años. Ah, No creo que tengamos chance de verlo más de una vez. Aparece Yo por lo solamente menos no. una noche y ya Mirta desaparece. seguramente la vio ya. Esta sería la segunda vez que la vio. ¿Quién? Mirta Mirta. Legrand, ya la vio. Esta es la segunda vez que la vio. ¿Viste? Ahí está. Ah, Wow, qué genio. Bueno, y varias personas ¿viste? Hay un caso, también, hay un caso. Juani, un placer como siempre. Gracias por venir a la columna. Entonces, el sábado, festival Elijo crecer. Complejo. Elijo Crecer en el Planetario de Rosario de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Correcto. Ahí va. Pueden encontrar más info en las redes.
Sí, nosotros estamos compartiendo Ahí va. lo que están organizando ellos ahí con Sebastián, es uno de los organizadores, así que sigan en Complejo Astronómico, van a encontrar los links correspondientes. Ahí va. Y Buenísimo. en la próxima columna, ya lo decimos, vamos a hacer un especial de ovnis. Lo ¿eh? hacemos. Sí, Que va a por ser más favor. o menos para el 15-16 de abril. Vamos a ver si Sí, nos podemos conectar con alguien, con un extraterrestre, así como Telepático. hicimos hoy. Sí. No nos des idea, mirá que lo gestionamos. Juan, y gracias, como siempre. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa rapidito.